¿qué tal? Qué gusto estar con todos ustedes en este su primer programa de Jibo TV. Un programa que pretende traer los mejores invitados especialistas en temas jurídicos. Un programa en el que además estaremos abordando todo lo que vaya sucediendo en nuestro mundo en el instante correcto. Hoy vamos a abordar un tema, de trascendencia no solo nacional, sino internacional. Delitos de delincuencia organizada, blanqueo de capitales y corrupción. Todo ello a través de una mesa de opinión con expertos en cada una de las materias que acabo de mencionar. Por supuesto, también contamos con un invitado de honor que me da mucho gusto tener aquí con nosotros, que es el profesor Dr. Edgardo Adolfo Buscaglia, de quien estaremos hablando en este momento. Profesor Dr. Edgardo Buscaglia, académico internacional en Derecho y Economía. Les decía, vamos a iniciar esta mesa de opinión con un especialista en el tema, nuestro invitado, el profesor Dr. Edgardo Adolfo Buscaglia, quien es, asesor de programas gubernamentales en temas de antimafia en más de 118 países, además de filántropo, líder de la sociedad civil y estudioso internacional del derecho y economía, cofundador de la Sociedad Interamericana de Derecho y Economía de Iberoamérica, director académico del Departamento de Derecho de la Universidad de Colombia. Doctor, es un placer que esté aquí con nosotros en nuestro primer programa y sobre todo en un programa en vivo. Qué gusto estar con ustedes. Gracias, Fernando. Pues vamos a dar inicio. Tenemos invitados, como ya les había dicho, voy a ir mencionándolos. Tenemos a la doctora Verónica Román Quirós, al doctor Raúl Plasencia Villanueva. También contamos con el doctor Miguel Ángel Aguilar López y el doctor Roberto Carlos Fonseca Loján. A los cuatro, a nuestros invitados en nuestro primer programa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias. ¿Le parece, doctor, si iniciamos con los temas que traemos hoy a debatir en esta mesa? Sí, los tres tipos de delitos que mencionaste en tu introducción son gran parte de la razón por la cual muchos países alrededor del mundo padecen de crímenes complejos, incluyendo crímenes de lesa humanidad. Compra-venta de seres humanos, desapariciones forzadas, tráfico de órganos humanos. Entonces, es muy importante destacar que existen instrumentos jurídicos internacionales que todos los países del planeta han firmado y después ratificado a través de sus senados, de sus poderes legislativos, y por lo tanto están obligados a hacerlos cumplir. Hay una Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, que en el artículo 2 define qué significa delincuencia organizada, como un grupo de 3 o más personas que de manera estructurada, no al azar, cometen delitos de naturaleza muy grave, de más de 4 años de sanción penal, y que a lo largo del tiempo se estructuran como para continuar cometiendo esos delitos. Ese es el caso del cartel de Sinaloa, en México, del cartel de Jalisco y de muchas otras redes criminales, pero los delitos de corrupción también son delitos en red, donde normalmente la corrupción política, la más grave, conlleva delitos en donde 3 o más personas se organizan para cometer delitos en donde en algunos casos es enriquecimiento ilícito, en otros casos hablamos de peculados. Hay toda una bolsa de delitos de corrupción que también son delitos en red, que deberían ser tipificados como delincuencia organizada. Y acá hay un prestigioso magistrado federal que está acompañándonos que seguramente va a comentar sobre el tema. El blanqueo de dinero, la generación de recursos ilícitos, de procedencia ilícita, requiere de instrumentos jurídicos para prevenirlos y combatirlos. México posee instrumentos jurídicos sofisticados para combatir y prevenir operaciones de procedencia con recursos ilícitos. Por lo tanto, tenemos todo un marco jurídico desarrollado para poder combatir y prevenir estos delitos complejos. El problema está en la brecha entre la ley escrita y la ley en acción, que es uno de los grandes problemas que enfrentan muchísimos países con los cuales estoy trabajando. Lo enfrenta Argentina, lo enfrenta Nigeria, lo enfrenta inclusive Portugal, lo enfrentan y es ahí donde tenemos que mejorar la aplicación del derecho penal y la aplicación del derecho en general. Entonces,
El lavado de dinero, que es un poco la motivación de toda red criminal, la motivación económica o material, tal como lo indica el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. El lavado de dinero es un delito que ocasiona daños generalizados en muchas áreas de nuestra sociedad, de nuestra vida social. La salud pública, la economía en un sector integral, la hacienda pública, o sea que el bien jurídico tutelado por la ley federal, por ejemplo, contra el blanqueo de dinero, es muy diverso, abarca mucho más que simplemente la economía. La vida humana es un bien jurídico tutelado. Y México ha venido definiendo cada vez mejor, ha venido tipificando cada vez mejor el delito de lavado de dinero y, con lo tanto, tendríamos la capacidad de observar en la práctica mucho más efectividad en el sistema judicial de lo que en realidad se observa. Cuando nosotros vamos a los países, y voy a contarles un secreto, en donde en cada país regamos y le pedimos permiso a las autoridades para generar muestras de causas penales. En la CEIDO, por ejemplo, en la Fiscalía General de la República, desde que era Guedo, hace muchos años, nosotros analizamos esas causas penales desde la denuncia misma hasta la última sentencia, final condenatoria o no, en donde ahí señalamos, a través de este análisis que llamamos jurimétrico, ¿no? El uso de la estadística para poder evaluar el funcionamiento del sistema judicial, evaluamos cuán bien o cuán mal el sistema judicial mexicano, sistema como sistema, desde la policía, con agencias de inteligencia, fiscalía, jueces y hasta el sistema penitenciario, que siempre es el eslabón perdido del sistema judicial, cuán bien o cuán mal aplican en la práctica cada uno de los artículos de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada, de la Convención de la ONU contra la Corrupción y de la vieja Convención del año 88, que por primera vez exige la tipificación del lavado de dinero, que es la Convención de la ONU contra el tráfico de estupefacientes. Ese es el marco jurídico en el cual nosotros llegamos a México y evaluamos a México, no con base a criterios jurídicos caprichosos o de trasplante legal, sino con base a criterios jurídicos que México ratificó como país soberano. Y es ahí donde vienen los comentarios con los cuales nosotros elogiamos o criticamos a los sistemas, puntualmente no basados en leyes, no basados en indicadores de percepción, sino basados en indicadores duros, por ejemplo, de argumentación jurídica, de motivación y fundamentación de las sentencias, que es ahí donde el magistrado que acá se encuentra presente, que lo vas a introducir tú seguramente, Fernando, te va a decir mucho sobre los problemas y las virtudes que tiene el sistema a lo largo del año. Así que quiero dejar un poco este pantallazo de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Gracias. Un pantallazo que de verdad vale la pena comentar, porque México, por supuesto, lo sabemos todos, no se escapa de toda esta problemática en términos de crímenes, como lo llama, complejos. En esta forma de abordar la compra-venta de seres humanos, conocido en algunos países como la trata de personas, el lavado de dinero, como coloquialmente incluso lo llegamos a llamar, pero bueno, hablando de recursos de procedencia ilícita. Doctora Verónica Román Quirós, que ya te había dado las gracias por estar aquí con nosotros, sobre el mismo tema, Verónica. Muchísimas gracias, Fer. Me da muchísimo gusto estar con ustedes compartiendo y bueno, estar escuchando a don Edgardo Buscaglia, que ahorita nos ha dado unos puntos muy definidos. Bueno, habiendo escuchado que precisamente en México y teniendo ese compromiso internacional, habiéndolo firmado, ratificado, evidentemente teniendo los elementos de tipificación, profesor, como lo es, que sean recursos de procedencia ilícita, cierran la puerta a lo que en la realidad estamos ya ahorita viviendo, que es, por ejemplo, cuando los recursos no son de procedencia ilícita, pero son destinados, mezclados u ocultados para los que sí lo son. En su opinión, y teniendo precisamente como base esta figura típica, elemento objetivo, y después la explicación normativa, podríamos andamiar la legislación que tiene que ver con el lavado o blanqueo de capitales en relación con la extinción de dominio para darle un empate perfecto, porque yo no sé si usted sepa, pero en México ha habido una discusión entre el tránsito de las leyes de extinción de dominio para efecto de darle una autonomía a la acción de extinción de dominio. Eso quiere decir que penalmente ya no tenemos que esperar la sentencia condenatoria y que ahora va a ser una acción autónoma, independiente y que por lo tanto, gracias a Dios, solo con una vinculación, claro, con una vinculación a proceso se puede hacer. Entonces, ¿cómo empatar esta normatividad? Porque usted nos dice que usted sí hace este análisis jurimétrico de lo que legislativamente hace falta para una buena operación jurídica.
En eso consiste. No, es un excelente comentario y pregunta. Es una pregunta muy compleja. A ver, la disciplina científica a la cual me he focalizado los últimos 35 años se denomina el análisis económico del derecho. Uno no puede ser un todólogo en la ciencia jurídica, hay diferentes ramas del saber. Entonces, mi respuesta va a estar basada en la práctica del derecho de todos estos países que hemos visitado y hemos evaluado. En los países donde se compatibiliza el tipo penal lavado de dinero con extinción de dominio, normalmente tú observas lo siguiente. Observas que en cada causa ligada, tipificada dentro de la bolsa que se denomina corrupción, que es una bolsa de delitos, delincuencia organizada con todos sus delitos predicados, o lavado de dinero, tú tienes 5 investigaciones paralelas, como Uruguay, como Alemania, como Francia. 5 investigaciones paralelas, dirigidas jurídicamente por un fiscal con un juez de control, en donde 7 instituciones están sentadas como nosotras y nosotros aquí. Está la Policía Federal, un punto focal de la Policía Federal, un punto focal de la Policía Estatal, un punto focal de la UIF, un punto focal de la Agencia de Inteligencia, que acá se llamaba CISEN en el pasado, un punto focal de la Fiscalía Estatal y Federal, un juez de control asegurándose que todo el procedimiento sea adecuado. Entonces, el fiscal, SAT, perdón, un punto de SAT y un punto focal, SAT es la agencia tributaria para los que no son mexicanos, y un punto focal de aduanas. Y ahí tú observas que el fiscal coordina 5 investigaciones paralelas. La investigación penal, propiamente dicho, la tradicional del siglo XVII, XVIII, XIX, el instrumento del delito, el objeto del delito. Después, una investigación por lavado de dinero, propiamente dicha. Una investigación paralela en materia penal tributaria, que es un tema importante. Una investigación paralela por el lado de la entidad federativa. En un pacto federal, tú deberías tener una unidad de investigación patrimonial no financiera en cada estado, llevando adelante una investigación paralela. Y, por último, la investigación ligada a la extinción de dominio, con un máximo de causales. Estados Unidos y Colombia tienen 10 causales de extinción, desde la causal más generalizada, que es la causal de no poder determinar el origen legal de tu patrimonio, como Colombia, en donde en muchos países se limitan las causales por razones constitucionales ligadas a derechos humanos. Si tú no avanzas con estas 5 investigaciones paralelas a través de un task force, un pool, le llaman los italianos, un pool antimafia, no vas a poder abarcar a la red criminal ni compatibilizar la figura. Tenés que alcanzar economías de escala en estas investigaciones. Y hoy en día México y muchos países de Latinoamérica y de otras regiones, lamentablemente, no encaran estas 5 investigaciones paralelas en delitos complejos como los que nos están reuniendo. Y ese es uno de los factores. Espero estar respondiendo a su pregunta. Completamente. Gracias. Muchas gracias, profesor. En este mismo que usted señala con todos estos juicios paralelos que se están señalando, doctor, le voy a dar el uso de la voz al doctor Roberto Carlos Fonseca Luján, que también se encarga sobre estos temas, ¿no? Y tiene incluso mediciones específicas sobre el mismo. Adelante, doctor. Muchas gracias, Fernando. Bueno, primero que nada agradezco la oportunidad de estar aquí platicando con estos colegas de tanta calidad respecto al tema que nos ocupa. Doctor, sobre lo que nos comentaba ahora usted en su introducción, llama mucho la atención esta preocupación sobre la persecución de estos delitos, pero vaya, de parte de quienes no están ahí en la trinchera, podríamos decirlo, ¿no? Sino lo que usted ha sugerido es esta metodología que lo que busca es tratar de medir qué tanta eficacia se da en las acciones gubernamentales para la persecución de estos delitos. Entonces, muchas veces los diagnósticos en México, lo que a veces nos damos cuenta es que no se producen estos indicadores de calidad que nos permitan saber cómo está la situación más allá de percepciones. ¿Sí? Entonces, me interesaría quizá en una intervención suya ahora en algún momento, que nos pudiera ilustrar un poco más sobre cómo se da esta construcción de estos indicadores, por ejemplo, sobre la calidad de las resoluciones o la calidad de distintas acciones que se van tomando a lo largo del proceso penal. Como señalaba Fernando, es un tema que es de mi interés, porque precisamente he hecho algunos trabajos para tratar de medir la calidad de las sentencias, que finalmente es el producto último de un proceso penal.
Y al hacer estas investigaciones, pues de lo que me he dado cuenta es precisamente de esta falta de criterios objetivos o estandarizados que nos permitan llegar a mediciones compatibles o incluso mediciones que puedan ser contrastables con lo que sucede en otros países. Porque la falta de una información, entendiendo que los tratados, como usted ha señalado, obligan a todas las naciones que los han firmado y ratificado, la falta de esta información que pueda servir para comparar lo que sucede en una nación con otra, pues nos deja un poco nos hace andar a palos de ciego en ocasiones, ¿no? Como suele decirse coloquialmente. Entonces, es lo que quisiera aportar en este momento a la mesa sobre esta importancia que tiene el tratar de construir estos indicadores objetivos y estandarizados. Si partimos de la base, como lo señala el doctor Roberto, que podríamos estar a ciegas, quiero interpretar la idea de cómo está en ese momento nuestro país frente a los demás en términos de medición por cuanto hace estos tipos de delitos, doctor. En el Instituto Ojivo, acá, en este mismo Instituto Ojivo, la semana pasada presenté indicadores jurimétricos donde evaluábamos a 118 países. Y en esos indicadores nosotros veíamos diferentes mediciones de diferentes aspectos de la Convención. La Convención de las Naciones Unidas tiene 4 dimensiones. La dimensión de sanción penal, la dimensión judicial, en donde evaluamos a todos los eslabones del sistema, no uno por uno, sino a través de la evaluación de toda la vida procesal de estos casos hasta la sentencia final condenatoria. Y ahí señalamos la frecuencia de errores, o sea, la frecuencia de violaciones a cada uno de los artículos de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada, por ejemplo. Entonces podemos, a través de un análisis inicial, identificar que en una causa en donde las prácticas internacionales, por ejemplo, indican que deberían haberse aplicado técnicas de cooperación judicial establecidas en la Convención misma, si no se practicaron esas técnicas de cooperación, le preguntamos al juez y al fiscal por qué fue que no las aplicaron. Le damos un derecho a réplica al sistema para que nos pueda responder. Y muchas veces nos encontramos con que no se aplican por ausencia de capacitación, por ejemplo. No sabían que existía ese artículo. Otras veces nos dan un justificativo genuino. La jurisprudencia limita esa cooperación. Otras veces nos encontramos que existen errores. O sea, hay usos contradictorios de los criterios de jurisprudencia, que es un tema que evaluamos junto al juez. Entonces, entonces nosotros vamos midiendo la frecuencia de errores para cada país y ranqueamos esos errores en un gráfico que mostré el viernes pasado en el Instituto Ojivo, que gentilmente me invitó, y México estaba ubicado en el año 2017 entre los países que más violan, entre los 15 países que más violan la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada. Los violan por diferentes razones, por ausencia de cooperación entre autoridades estatales y federales, por ausencia de cooperación entre instituciones del gobierno federal, del Estado, de la dimensión federal. Por ejemplo, UIF no coopera adecuadamente con la Fiscalía General de la República, UIF y SAT no cooperan entre ellos adecuadamente, UIF no acompaña como perito a la Fiscalía a lo largo de toda la vida del proceso. Entonces, eso conlleva un cortocircuito interinstitucional que viola el artículo 29 de la Convención de Palermo. ¿Se dan cuenta? Entonces, México tiene una ubicación entre 118 países de mayores o menores errores basado en eso. Eso se llama jurimetría. Ahora, es lo mejor que hay en la evaluación porque ese indicador no solo me dice, estás mal, te dice además, Roberto, te dice, estás mal debido a A, B, C, D, E y F, y lo que debes hacer es A, B, C, D y F. O sea, te damos la radiografía de lo que estás haciendo mal como Estado y además te decimos cuáles serían las mejores prácticas para que tú evalúes como juez o como qué debería hacerse para reformar al sistema. En este caso, el último ejemplo que yo di, deberíamos tener un manual operativo interinstitucional o un protocolo que debería ser publicado en el Boletín General de la República, que fuerce a la UIF a cooperar con SAT, con aduanas, con la Fiscalía, que la Fiscalía invite a la UIF a cooperar a través de todo el proceso hasta la sentencia final condenatoria. Eso es lo que hacen los 67 países que les va mejor
en disminuir los índices de delincuencia organizada. Los índices de delincuencia organizada los medimos a través de una metodología muy rápido que publicamos en el 2003, nos publicó la ONU en su momento, cuando yo era empleado de la ONU, en donde en este artículo, que lo pueden acceder a través del sitio web de la ONU, ahí explicamos cómo calculamos un índice de delincuencia organizada compuesto por 23 tipos de delitos. Delitos complejos como los que le mencionaba Fernando hace unos minutos, desde trata de personas hasta el tráfico de vehículos. Entonces, ahí vemos si la medida que tú tomas para corregir esos errores te baja el indicador a 5 años, a partir de ahora. Eso es un poco lo que tratamos de hacer. Y creo que es mucho mejor que simplemente usar variables de percepción. La jurimetría no acepta que tú uses variables de percepción. Tienen que ser mediciones objetivas del funcionamiento del sistema judicial. Es más caro, es más complejo, pero no hay otra manera de medirlo. Y lamentablemente nuestra práctica está llena de estudios con percepciones, lo cual no es válido para un magistrado o un juez. Y eso es algo que vamos a abordar, pero tenemos que hacer una pausa y solicitarles, por supuesto, a todos los que están con nosotros aquí en su primer programa de Givo TV, y que déjenme decirles, es en vivo, que no se vayan, que regresamos en un momento. Quédese con nosotros, estamos en una mesa de opinión con debates, con temas como delincuencia organizada y, como lo dijo el doctor, ¿verdad? Y lo vuelvo a repetir, con estos delitos que realmente son delitos complejos. No te vayas, regresamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los invito al día 19, jueves 19 de marzo del 2020, a poder acompañarnos a una mesa de análisis respecto de los modelos preventivos en la seguridad pública funcionales para la policía. En la mesa de análisis nos acompañará el doctor Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, estará también el profesor Manelik Castilla Cravioto, su servidor Esteban Gilberto Cruz Cortés, así como moderando el doctor Juan Salgado Ibarra. Este evento será gratuito, será el jueves 19 de marzo del 2020 en un horario de 5 de la tarde a 9 de la noche. Nos esperamos en Givo Instituto, siempre en la vanguardia respecto a los tópicos jurídicos. Muy buenas tardes, soy Jordi Ferrer, director de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Estoy aquí en el Instituto IVO y desde aquí les saludo para anunciarles la próxima edición de un programa de especialización que conjuntamente entre la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona y el Instituto IVO impartiremos a partir del próximo mes de marzo. Abrimos las inscripciones desde ahora mismo para todos los interesados. El programa de especialización será en prevención y lucha contra la corrupción, un fenómeno que desgraciadamente es y ha sido una lacra en todas nuestras sociedades y respecto del que tenemos que poner todos los instrumentos para luchar eficazmente. La lucha eficaz contra la corrupción no es solo un problema de persecución de la corrupción ya producida, es en muchas ocasiones una cuestión de prevención de la corrupción, de reglas adecuadas para establecer los incentivos que eviten los comportamientos corruptos tanto en el sector público como en el sector privado. De esta manera desarrollaremos un programa con especialistas internacionales de máximo nivel que abordarán el problema desde la teoría del derecho, desde el derecho procesal, desde el derecho penal, desde el derecho administrativo, desde los ámbitos de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción, desde los ámbitos de estudio de la vinculación entre dinero y política o financiación de los partidos políticos, etc. Intentando ofrecer un programa integral que les permita una formación adecuada en este fenómeno y en los mecanismos para la lucha y la prevención de la corrupción. Los profesores serán todos ellos profesores de altísimo nivel internacional. Me permito simplemente citar a Jorge Malemseña, especialista en materia de la corrupción y en corrupción incluso en el comercio internacional y en el concepto de corrupción desde la teoría del derecho, que será además el coordinador del programa y lo inaugurará. José María Jimeno Feliu, catedrático de la Universidad de Zaragoza y autor intelectual de la Ley de Contratación Pública Española que aplica la Directiva Europea. Esa ley tiene un papel crucial
en la medida en que prevé, en la medida en que establece mecanismos para la prevención de la corrupción en la contratación administrativa. Ramón Ragués, catedrático de Derecho Penal, Javier Hernández, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona y además uno de los jueces penales que está concursando ahora mismo para juez del Tribunal Supremo de España. José Villobre, que es fiscal especialista en la investigación en lavado de capitales, y así un etcétera de profesores que van a ser seguro los promotores de una serie de módulos que van a interesarles, que van a ofrecerles una formación integral y que van a apoyarles para seguir trabajando en este tema que, es fundamental en nuestras sociedades. Es un gusto seguir colaborando con el Instituto IVO por parte de nuestra Cátedra de Cultura Jurídica y espero que podamos vernos aquí el año que viene. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Estás en Givo TV, estamos en una mesa de opinión, en una mesa de debate en donde estamos hablando temas de delincuencia organizada, trata de personas, todos los delitos, el llamado lavado de dinero, que sabemos que es el de recursos de procedencia ilícita. Hace rato el doctor Buscaglia le estaba dando ya referencia, citando a el doctor Miguel Ángel Aguilar, que está aquí presente, sobre todo por la experiencia en el ámbito jurisdiccional. Aspectos que señalaba y que son de llamar la atención, jurisprudencia contradictoria, sentencias que no facilitan, entiendo así, la configuración a veces de este tipo de delitos o que quizá cueste mucho trabajo para un país que está sufriendo de corrupción. Doctor, un gusto que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Fernando, Edgardo, Verónica, Roberto, Raúl y doctores, y poder tratar de hacer un programa en vivo en el Instituto Givo es motivo de una inmensa alegría. Tratar de llevar un lenguaje sencillo a nuestra sociedad sobre temas tan álgidos es un esfuerzo que verdaderamente debo de aplaudirles a cada uno de ustedes. Hay un aspecto, Edgardo, que me llama mucho la atención y a todos ustedes trataría de establecer en algún sentido. Hablas que falta capacitación. También hablas que falta integración. Hace falta que las instituciones que combaten estos delitos, blanqueo de capitales, delincuencia organizada y corrupción. Corrupción hay que matizar principalmente el enriquecimiento ilícito. Es verdad que un poder judicial, una Secretaría de Hacienda, una unidad de investigación financiera, la propia Fiscalía, entre otras instituciones, la Procuraduría Fiscal, deben estar perfectamente unidas, capacitadas. Tal vez ese manual que hablas, ese protocolo, debería de estar en una sola aula, en un solo salón, formados, estructurados, y es el Estado quien debe de dar esa capacitación. No es posible, desde mi punto de vista, que la unidad de investigación financiera realice verdaderas investigaciones y que en la Fiscalía haya un retraso para poder plantear y desarrollar una investigación. En algunos segmentos de nuestra ley mexicana se requiere que sea la Fiscalía quien solicite a un juez la autorización para obtener evidencia. La unidad de investigación no tiene esa facultad legal. En juicios se ha determinado que como no está obtenida la evidencia, la prueba legalmente, esa es una prueba ilícita. Y esa falta de integración, pues evidentemente, daría como consecuencia que no se cumpla un verdadero combate a este tipo. En tu experiencia, Edgardo, ¿cuál es el planteamiento que has podido advertir en algunas otras partes para lograr eso que tú te llamas capacitación, integración, armonización? Es evidente que los protocolos es una consecuencia, pero antes debe de existir un recurso eficiente y eficaz para lograr esta efectividad. No sé qué experiencia nos podría reseñar en ese sentido. Recordemos
que la formalidad de un procedimiento, de un debido proceso, defensa adecuada y presunción de inocencia, si el Estado no cumple puntualmente con el límite que el propio derecho le da para un combate eficiente y eficaz, no tendríamos la eficiencia, la efectividad para combatir estos tipos de crímenes. Es una pregunta compleja y excelente porque me obliga a ir nuevamente al derecho en la práctica. El derecho en la práctica quiere decir que en muchos países, por ejemplo, se cuestiona la figura del juez de control, algo que yo siempre cuestiono y les pregunto a mis colegas, ¿por qué me cuestionan la figura de un juez de control que tutele, que de alguna manera ejerza un control de calidad sobre las resoluciones, las actuaciones de todos los eslabones del sistema, las 9 instituciones que deberían estar íntimamente involucradas en cada causa penal tipificada por delincuencia organizada o corrupción o lavado de dinero? Nosotros nos encontramos un problema de capacitación en el sentido de que, por ejemplo, las policías y las fiscalías no son conscientes de que existen 58 derechos humanos plasmados en las 16 convenciones ONU que México ha ratificado. Y ese es un tema del doctor Raúl, que está acá presente, que ha sido el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y allí yo te conocí, ¿te acuerdas, Raúl? Y es un problema de capacitación, de concientización de cuáles son esos derechos humanos a los cuales tú te referías, Miguel Ángel. Y tú como magistrado tenés una ventaja comparativa en conocerlos. Pero cuando tú ya vas a policías especializadas o a la UIF misma, que a veces se la critica por estar violando el principio de inocencia, ahí tenemos un problema de capacitación básica. El otro problema de capacitación básica que tenemos es el hecho de que en todas estas causas por delincuencia organizada y aún por feminicidios, que hoy se están discutiendo en el foro público y en buena hora, que exista una crisis para poder abordarlo de manera puntual, tú tienes redes criminales involucradas en los feminicidios. Mi primera experiencia en México fue en Chihuahua, en el año 2002, donde la ONU me envió, cuando yo era funcionario de la ONU, como jefe de misión para evaluar todas las causas penales, todas, de feminicidios desde el año 93 hasta el año 2002. Imagínense, 9 años de causas penales. Y ahí nos encontrábamos con un problema básico de no solamente de las torturas usuales que uno encuentra en todos nuestros países, sino también veíamos un problema de investigación. El delito de feminicidios, ligado a redes criminales, en donde las mujeres son secuestradas o desaparecidas, se las somete a una explotación sexual, se genera una motivación económica a través de la venta de videos, de pornografía con violencia, todo viene acompañada de otros delitos previos contra esa misma mujer, que son delitos intertemporales, le llamamos. O sea, el delito de feminicidio es la privación de la vida humana, pero previo a eso tienes muchos delitos asociados a ese delito de feminicidio. Ningún policía sabía investigar la cadena de delitos, jamás, no se lo había capacitado. Entonces el policía miraba un árbol del bosque, pero el bosque era enorme y no estaba acostumbrado a vincular los árboles del bosque o siquiera ser consciente de que era un bosque lo que se encontraba frente a ellos. Entonces nos encontrábamos que cuando evaluábamos estas causas penales estaban mal tipificadas, mal investigadas, se violaban muchos de estos 58 derechos humanos a los cuales hice referencia, y todo eso no solamente era corrupción judicial, sí había corrupción judicial. Inclusive el procurador Chito Solís de Chihuahua nos trató de echar del Estado en varias oportunidades, nos amenazaron, pero no era solamente corrupción. También había una ausencia de capacitación básica en la cuestión interinstitucional, pero también en la cuestión básica, sustantiva y procesal de cómo investigar y cómo impulsar esas causas penales desde la misma Fiscalía. Y por supuesto los jueces y las juezas jamás son muy amigos de la materia o del ámbito patrimonial, como tú sabes muy bien. A los jueces de todos nuestros países, desde Uruguay hasta Canadá, les cuesta motivar con variables, con factores patrimoniales que muchas veces deberían provenir de la UIF. No es propio de tu formación como juez, como magistrado, entrar en toda esa cuestión patrimonial de inteligencia. Por lo tanto, hay un problema ahí básico que atenta contra la efectividad del sistema. Espero que te le esté respondiendo. Después podemos
continuar con el debate. El tema que ya dejó sobre la mesa y que me llama también mucho la atención, retomaría el feminicidio, el tema del ver el árbol y no el bosque. Precisamente estamos en un conflicto en este país en donde el feminicidio está solo siendo visto como la muerte de mujeres, en exclusivo, pero no hemos visto su origen, no hemos avanzado más allá. Elevamos penas para estos tipos de delitos con total violación a los derechos humanos, y ahorita daré el uso de la voz, como ya había señalado, de quien fuera presidente de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero perdemos el árbol y el bosque porque no vemos la violencia intrafamiliar, que está sancionado de manera ridícula. Sí, no lo vemos, pero hay un problema básico. O sea, en este análisis que hicimos desde el 2003, en Chihuahua veíamos que en el 65% de las causas había redes criminales. Y en el resto había problemas intrafamiliares asociados a lo que todos ustedes conocen. Pero en ninguno de los casos tenías a las secretarías del Estado abordando, atendiendo a esos factores intrafamiliares de violencia, que además son progresivos. Comienza con la violencia patrimonial, donde a la mujer, por una condición de desigualdad crónica, que existe por siglos acá y en otros países, no se le da acceso a recursos básicos para poder sobrevivir. Eso está tipificado en el Código Penal, creo que en el mexicano también, la violencia patrimonial. Entonces, es algo que no se está abordando de manera sistemática como un precursor del feminicidio, de acuerdo a eso. Entonces, eso estaba ligado a redes criminales, y ahí tienen delincuencia organizada y un problema de feminicidios asociados a la explotación de la mujer en sus diferentes dimensiones. Estar unidos, capacitación, obligación del Estado. Doctor Raúl Plasencia Villanueva, quien, bueno, ya fue señalado hace rato como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Ombudsman, antes llamado así, hoy ya cambiado precisamente por aspectos de equidad de género. Un gusto. Gracias, Fernando. Edgardo, con el gusto de saludarte. Gustazo. Con el gusto de que esté en esta mesa con Verónica, con Roberto Carlos, con mi amigo Miguel Ángel y con todos ustedes. Edgardo, sin duda que esto que hemos escuchado a propósito del crimen organizado, la delincuencia transnacional organizada, tú lo calificas en cuanto a los efectos como un fenómeno complejo en cuanto a los delitos que llevan a cabo, pero yo diría también inclusive un poco más atrás. La delincuencia organizada es un fenómeno también complejo. Tú lo has escrito, lo hemos escuchado, lo hemos platicado. Inclusive, en los últimos años, las últimas 3 décadas particularmente, se ha intentado una legislación e inclusive estrategias universales para luchar contra la delincuencia transnacional organizada. La Convención de Palermo es un objetivo y un claro referente en la materia. Sin embargo, una cuestión es contar con los instrumentos legales, y otra condición completamente distinta, que los mismos se traduzcan en instrumentos verdaderamente eficaces, que den con el objetivo. Y tú lo mencionabas hace unos minutos también en cuanto al problema de la capacitación, de la manera en cómo deben desempeñarse las instituciones al momento de tratar de investigar delitos complejos, tratándose de autores también, de los más sofisticados que hay en el mundo, que cometen los delitos para los cuales se preparan, se profesionalizan de la mayor y mejor de las maneras. En esta ronda de ideas, y retomando lo que tú mismo señalabas en cuanto al respeto a los derechos humanos, así como se aprobó la Convención de Palermo, se ratificó por un buen número de países, México es uno de ellos, también encontramos un compromiso en materia de respeto a los derechos humanos. Y esto, en ocasiones, cuando se trata de enfrentar la delincuencia organizada, parece que los países de Latinoamérica tienen una serie de obstáculos muy complejos, a diferencia de lo que puede suceder en los países de primer mundo, Europa, Estados Unidos y Canadá. Para ellos, el respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la legalidad, la garantía de un proceso judicial independiente, imparcial, el derecho a la defensa, parecería ser que es algo que tienen resuelto desde hace algunas décadas. Pero en Latinoamérica la situación es mucho más compleja. Las violaciones a los derechos humanos siguen repitiéndose de manera muy frecuente sobre aspectos básicos para las personas, derechos civiles, diríamos, fundamentales, que en muchas ocasiones ya no son problema para países europeos. La complicación para ellos es completamente distinta y tú mismo lo has señalado. Por ello mi pregunta, Edgardo, ante este fenómeno complejo, con delitos extremadamente complejos, ¿será que soluciones que se diseñan en Europa,
por países de primer mundo, con estrategias también para luchar contra este flagelo, que es un flagelo que lastima ya no solamente a un país, sino a muchos países, inclusive a la gran mayoría del mundo. ¿Será que esas mismas soluciones son válidas para Latinoamérica con estas fragilidades que tenemos? Sistemas de justicia frágiles, instituciones débiles y un fenómeno delincuencial extremadamente poderoso. Lo he calificado en más de alguna ocasión como el rey Midas, pero al revés, que todo lo que toca lo pervierte, lo rompe, lo altera, la delincuencia organizada. En ese orden de ideas, mi pregunta sería, con tu experiencia, Edgardo, ¿será que estas fórmulas son también las más adecuadas para países como Latinoamérica? ¿O necesitaríamos una revisión de las mismas para partir de una clara realidad? La realidad que tenemos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de un sistema de justicia que no encuentra aparentemente su destino. Quisiera escuchar tu opinión a este respecto. No, es una pregunta que me apasiona y la voy a intentar responder, Claramente las convenciones que ustedes conocen como la Convención Palermo contra la delincuencia organizada, la de corrupción y todos los instrumentos jurídicos que salen de la ONU están profundamente sesgados por los países a los cuales tú te refieres como del primer mundo, los países con mayor capacidad técnica e institucional como para poder atender a las 4 dimensiones de todas estas convenciones. La dimensión de sanción judicial, la dimensión de decomisos o incautaciones o extinciones al sector privado, extinciones de dominio, la dimensión de prevención de la corrupción política y administrativa, prevención, dije, que va más allá del Poder Judicial, por ejemplo, en materia electoral, y la prevención social de la delincuencia organizada plasmada en el artículo 31 de la Convención de Palermo. Esas son las 4 dimensiones de una convención profundamente sesgada por la experiencia, principalmente de Holanda, de Francia, de Alemania, Estados Unidos, Canadá, Italia también, con su tema antimafia. Pero, como tú bien dices, Raúl, esas instituciones son vacíos en muchos de nuestros países. Por eso uno de mis libros se titula Vacíos de Estado, o sea, vacíos de poder, porque no las tenemos. Entonces, tenemos que regionalizar la política antimafia en nuestros países. Y tú abriste la puerta con esa brillante pregunta y comentario a que te proponga un mecanismo, que a mí me pareció que yo lo he explorado y yo siempre cuando vengo a México y observo esta riqueza de recursos humanos, recursos presupuestarios que son un sueño en países como Argentina, Paraguay o Brasil, no vemos que estas comisiones nacionales de derechos humanos tengan una estrategia que apunte a lo siguiente. En el análisis económico del derecho, que es mi tema, nosotros vemos a cada derecho humano como un bien o un servicio. Por ejemplo, el acceso al agua es un bien tangible, el agua. El acceso a la justicia, el acceso a la educación, el acceso a un medio ambiente, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda. No los voy a aburrir, 58 bienes o servicios. Cuando tú vas a regiones donde yo voy muy seguido, como Sonora, la comarca lagunera ahí entre Coahuila y El Dorado, en Sinaloa, yo voy muy seguido a esos lugares. Y yo observo que la población en Jalisco, en Colima, le demanda esos bienes y servicios al mencho. No se los está proveyendo el Estado. Claro, el cartel de Jalisco no los provee de acuerdo a un marco jurídico ni los provee muy bien. Exige un quid pro quo, que quiere decir acceso a sus jóvenes, acceso a tu campo para cultivar, cosa que no es compatible con el marco jurídico de derecho. Pero la gente le demanda esos derechos humanos, que no les llama derechos humanos. Por ejemplo, hay un artículo que publiqué hace poco en donde muestro que en Sinaloa y en 17 países del mundo los grupos criminales transnacionales ofrecen mecanismos alternativos de resolución de disputas. Eso lo medimos en Sinaloa, que es una mezcla de mediación y arbitraje. Entonces, cuando un Estado no provee esos bienes y servicios a través de sus 15 secretarías, que yo las defino que tienen un rol, y no te estoy hablando de jueces y fiscales, la Secretaría de Educación, de Desarrollo Social, de Medio Ambiente, la que sea, cuando no se los provee, la delincuencia organizada se transforma en un actor paraestatal, en un actor no estatal, pero que ejerce poder. Entonces, la mejor política antimafia es una política de derechos humanos.
Y es ahí donde fallamos en regionalizar la política antimafia, en donde la secuencialidad, Raúl, es primero tener una política de derechos humanos y después avanzás sobre el factor judicial, confiscaciones, porque mientras la población le siga demandando a estas redes criminales como autoridades de facto, que lo son, y yo te puedo invitar, yo no quiero decir al aire lo que hago o no hago en algunos lugares medios raros, pero te invitan a las Reñas de Gallo, en la frontera entre Colima y Jalisco, en donde van miembros del cartel de Jalisco y los que me acompañan te lo señalan, forman parte del tejido social y la autoridad de ellos. Entonces no podés combatir a la delincuencia organizada con un Estado no solo desorganizado, sino lleno de vacíos, en el sentido de no proveer esos 58 derechos humanos. Entonces, en la secuencialidad yo te diría, primero avancemos con una política de derechos humanos, todo lo contrario a la mano dura, ¿no?, a la cual se propone, y después la gente en Italia, y esto no es un discurso teórico, cuando el Estado italiano aprobó la ley de reasignación social de bienes decomisados, en donde, y acá es un primer mundo, pero digamos que cuando ibas tú en los años 70, 80 a Palermo, a Sicilia, tú veías que los mafiosos eran la figura que ellos admiraban, eran los héroes para los niños. Cuando esa sociedad comenzó a ver que miles de millones de euros eran reasignados socialmente a infraestructura social para educación, para salud, para entrenamiento laboral para jóvenes, la sociedad comenzó a ver que se revertía la ecuación. Comenzaron a cooperar con las autoridades, pero eso requirió un más frecuente acceso a derechos humanos por parte de los sicilianos, cosa que solamente con sanción y ejército y Guardia Nacional no lo ibas a lograr. Entonces, eso es un poco la secuencialidad que yo te propongo. No sé si te respondí a tu pregunta. Gracias. No, gracias a ti. Nos va a quedar presentes, yo creo, ahorita que hagamos este último bloque y vayamos a una pausa, el tema que a mí me interesa y que siempre ha sido motivo de mesas de opinión. Ya estamos abarcando una problemática que creo que la pone sobre la mesa, pero bajo un contexto del que a veces es inimaginable pensar, como usted señala, autoridades de hecho, ¿no?, y no de derecho, quizá sin mencionar en un Estado que permite esto, porque la sociedad lo permite, a veces no tanto por el Estado. Me gustaría, después de este corte, hablar de soluciones, de propuestas. Creo que se agradecería muchísimo para saber en qué lugar está México ubicado y hacia dónde podemos encaminarlo para mejorar nuestro país. Vamos a hacer una pausa. Estás en Givo TV, estamos en una mesa de opinión. Bueno, ya no solo es delincuencia organizada, son una serie de delitos complejos que, por supuesto, en nuestro país, ya lo habíamos señalado, lo señalaba el doctor Buscaglia, no escapan nunca y que, por supuesto, son de interés de todos nosotros. Regresamos después de la pausa, no te vayas, quédate con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los invito al día 19, jueves 19 de marzo del 2020, a poder acompañarnos a una mesa de análisis respecto de los modelos preventivos en la seguridad pública funcionales para la policía. En la mesa de análisis nos acompañará el doctor Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, estará también el profesor Manelik Castilla Cravioto, su servidor Esteban Gilberto Cruz Cortés, así como moderando el doctor Juan Salgado Ibarra. Este evento será gratuito, será el jueves 19 de marzo del 2020 en un horario de 5 de la tarde a 9 de la noche. Nos esperamos en Givo Instituto, siempre en la vanguardia respecto a los tópicos jurídicos. Muy buenas tardes, soy Jordi Ferrer, director de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Estoy aquí en el Instituto Ivo y desde aquí les saludo para anunciarles la próxima edición del programa de especialización que conjuntamente entre la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona y el Instituto Ivo impartiremos a partir del próximo mes de marzo. Abrimos las inscripciones desde ahora mismo para todos los interesados. El programa de especialización será en prevención y lucha contra la corrupción, un fenómeno que desgraciadamente es y ha sido una lacra en todas nuestras sociedades y respecto del que tenemos que poner todos los instrumentos para luchar eficazmente. La lucha eficaz contra la corrupción no es solo un problema de persecución de la corrupción ya producida, es en muchas ocasiones una cuestión de prevención de la corrupción.
de reglas adecuadas para establecer los incentivos que eviten los comportamientos corruptos tanto en el sector público como en el sector privado. De esta manera desarrollaremos un programa con especialistas internacionales de máximo nivel que abordarán el problema desde la teoría del derecho, desde el derecho procesal, desde el derecho penal, desde el derecho administrativo, desde los ámbitos de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción, desde los ámbitos de estudio de la vinculación entre dinero y política o financiación de los partidos políticos, etc. Intentando ofrecer un programa integral que les permita una formación adecuada en este fenómeno y en los mecanismos para la lucha y la prevención de la corrupción. Los profesores serán todos ellos profesores de altísimo nivel internacional. Me permito simplemente citar a Jorge Malemseña, especialista en materia de la corrupción y en corrupción incluso en el comercio internacional y en el concepto de corrupción desde la teoría del derecho, que será además el coordinador del programa y lo inaugurará. José María Jimeno Feliu, catedrático de la Universidad de Zaragoza y autor intelectual de la Ley de Contratación Pública Española que aplica la Directiva Europea. Esa ley tiene un papel crucial en la medida en que prevé, en la medida en que establece mecanismos para la prevención de la corrupción en la contratación administrativa. Ramón Ragués, catedrático de Derecho Penal, Javier Hernández, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona y además uno de los jueces penales que está concursando ahora mismo para juez del Tribunal Supremo de España. José Villobre, que es fiscal especialista en la investigación en lavado de capitales, y así un etcétera de profesores que van a ser seguro los promotores de una serie de módulos que van a interesarles, que van a ofrecerles una formación integral y que van a apoyarles para seguir trabajando en este tema que es fundamental en nuestras sociedades. Es un gusto seguir colaborando con el Instituto IVO por parte de nuestra Cátedra de Cultura Jurídica y espero que podamos vernos aquí el año que viene. Muchas gracias. Como siempre he dicho, de verdad, muchas gracias por continuar con nosotros en tu programa aquí en Gibo TV, en donde estamos en esta mesa de opinión. Quisiera rápidamente, si me permiten mis invitados, agradecer la presencia de todos aquellos que están con nosotros a través de las redes sociales: Rosa María Negrete, Leoneli Colmenares, Jorge Iqueda, nuestro amigo Juan David Balanzatigui, Janet C. Ramírez, Ivonne Hueso, Cristian Otoy, José Luis Sánchez, quienes además, hacen comentarios y son de llamar la atención. Algunos de ellos coinciden en este tema de vacío de poder o estado fallido, que ahorita se los pondré también sobre la mesa. Creo que son distintos, pero se perciben igual, que esta es una de las problemáticas de nuestro país. Ambris Irving, de verdad, nos da mucho gusto que estén con nosotros aquí en las redes sociales y que estén viendo nuestro primer programa, que hay que decirlo, es en vivo y esto lo hace más interesante. Doctor, había señalado al término de la pausa anterior, ¿cómo nosotros buscar soluciones? Porque tenemos una sociedad que sí está advirtiendo un vacío o un estado fallido. Y estamos tan acostumbrados a escuchar que tenemos problemas que de hecho no tenemos cómo enfrentarlos. Con la experiencia que tiene en más de 181 países, ¿cómo podríamos nosotros ir buscando una salida para un país que necesita realmente justicia? En el marco de los instrumentos jurídicos que México ha ratificado soberanamente, lamentablemente cuando estamos evaluando nosotros con nuestros equipos el cumplimiento de estos instrumentos jurídicos en la práctica, en cuanto al combate y prevención de estos tres cánceres que estamos hablando, delincuencia organizada, corrupción y lavado de dinero, observamos que México adolece de 29 vacíos institucionales, o sea, instituciones que existen en teoría, pero no en la práctica, en cuanto a proveer esos 58 derechos humanos, ya sea por ausencia de acceso al agua, en Sonora, por ejemplo, ausencia de acceso a resolución de disputas, justicia en Sinaloa, en Chiapas, donde más del 70% de la población no accede a la justicia por costos
asociados. Entonces, conocemos qué es lo que está fallando, sabemos que si 29 instituciones que hoy no funcionan o no existen estuviesen realmente funcionando, la delincuencia organizada estaría retrocediendo y comenzaría a comportarse como la delincuencia organizada alemana o francesa o belga. No estaría cometiendo crímenes de lesa humanidad, compraventa de seres humanos, fosas comunes, desaparición forzada, y la delincuencia organizada mexicana, si tuviésemos esos 29 instituciones cubiertas, se comportaría de manera tal que no estaría causando estos ríos de sangre en México. 29 instituciones que no están coordinando adecuadamente. En esta mesa mencionamos a varias de ellas que no coordinan. Pero también vemos, por ejemplo, que hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo de la señora Rosario Piedra Ibarra, no tiene una estrategia, ni tampoco está interesada en delinear una estrategia, donde nosotros filantrópicamente se la hemos ofrecido y se la hemos enviado, pero no está interesada la Comisión en ser una institución coordinadora de las Secretarías de Estado que deberían hacerse presentes en todos esos pedazos de territorio de México en donde millones de ciudadanos no tienen acceso a bienes o servicios básicos. Cada uno de estos bienes o servicios es un derecho humano. O sea, un bien o un servicio sin el cual tú no puedes sobrevivir como ser humano. Es difícil pensar en la Ciudad de México, en esta burbuja tan maravillosa que es la Ciudad de México, en donde uno se ve divorciado de la realidad que vive una mujer o un hombre en la comarca lagunera o en Benemérito de las Américas en Chiapas, donde yo he estado, donde no hay justicia, donde los carteles son los que dirimen los conflictos desde un robo de gallinas hasta una violación. Y por lo tanto, para nosotros es una discusión teórica a veces, pero tenemos que asegurarnos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y esto el doctor Raúl lo sabe muy bien, se transforme en un actor de coordinación en donde obligue a las secretarías de Estado, a través de una presión social y de una presión política, a que se hagan presentes en todos aquellos lugares donde la autoridad es la delincuencia organizada, en donde está formada por 5 dimensiones: políticos, empresarios, a veces jueces y fiscales que forman parte de la nómina en los estados, sociedad civil pantalla, en donde el Chapo Guzmán tenía asociaciones civiles de carácter religioso, de apoyo agropecuario, y después los sicarios. Pero todas esas 5 dimensiones se van a ir retrocediendo cuando las millones de personas no dependan de la delincuencia organizada para sobrevivir. Es un paradigma diferente para entender a la delincuencia organizada de esta manera. Así que sabemos lo que hay que hacer, pero tenemos que asegurarnos que la presión social de abajo hacia arriba, la presión internacional, porque estos son delitos transnacionales que afectan a extranjeros, y las comisiones de derechos humanos se transformen no solo en actores políticos, sino en actores de cambio. Y a eso vamos. Una esfera nombrada así la Ciudad de México, y coincido totalmente porque efectivamente estando todos aquí, a veces escapa, pudiera ser de la propia realidad, lo que está sucediendo en nuestros estados, en este momento incluso, y que en México bien pudiéramos pensar que todo está tranquilo, ¿no? Porque finalmente la Ciudad de México nos podría envolver en una situación distinta a la que se vive en el país. Doctora Verónica Román. Pues escuchando al profesor me parece muy interesante que no podemos dejar de lado las tareas que en un Estado de Derecho existen de forma simultánea, concomitante y de manera ininterrumpida. Porque si bien es cierto que tenemos que tener una norma y una norma esclarecedora que no nos permita hacer un concurso de normas y primero esclarecer cuál aplico, como la trata de personas, desaparición, privación ilegal de la libertad, etcétera, feminicidios, sino que también este concurso de delitos, en fin, la normatividad por un lado. Luego la parte operativa nos lleva a un caso emblemático que le quiero exponer, profesor, para que me dé su opinión de manera muy corta. Ejemplo, si yo practico un protocolo de investigación en materia de un cateo que ya está previamente dilucidado en objetivos, en las horas, en los deberes que debe tener la autoridad, y que una vez que se ejecuta, en la parte práctica, precisamente los aseguramientos que se hagan de lo que es instrumento, objeto, producto del delito, pero de lo que es cuestionable y lo que una autoridad podría cuestionarme para que lo devuelva al considerarlo como una propiedad privada, que no sabemos si puede ser privada, porque ya ha sido mezclada, ocultada respecto de los que sí lo son.
¿qué podríamos darle como consejo a una autoridad judicial que ni siquiera está con este conocimiento para poderlo permear en los órganos operantes como ministerios públicos, peritos, policías, a efecto de que los derechos humanos sean violentados y en ese caso no empatados con una comisión de un hecho delictuoso? Porque además vamos a infundir el temor de que ya no investiguen, porque ahora ya no saben si hacer, si no hacer, porque si no lo revisé, lo devolví, pues ya estoy encubriendo una conducta delictuosa. Entonces, en este sentido, cateo empatado con un aseguramiento, el dilucidar si pueden ser técnicas de investigación separadas o en realidad, como nos alcanzó la delincuencia organizada, como nos alcanzó este fenómeno, tendríamos que ser más prudentes, más cautos para darle la oportunidad a la autoridad de dilucidar primero, ¿es o no es? Está vinculado con el autor originario de esa orden de cateo y ahora sí los puedo entregar, o de verdad estás yendo más allá para no considerarlo un exceso en la ejecución de una orden, de una técnica de investigación como el cateo. Claro. No, a lo largo de estas causas complejas, yo he llegado a la conclusión que en México y en muchos países el juez o la jueza no están bien asesorados. O sea, no tienen el asesoramiento técnico adecuado como para poder motivar lo que tú estás planteando. En el marco que yo te planteé, que solamente Uruguay, Colombia y Costa Rica aplican en Latinoamérica, claro esto porque esto no es algo que solamente lo aplica Francia o Alemania, Colombia, Costa Rica, por ejemplo, ellos cada vez que tienen un delito complejo asociado a una red criminal, corrupción o delincuencia organizada y los delitos predicados, ellas lo que hacen es formar, como te dije, impulsan 5 investigaciones al mismo tiempo. Pero esas 5 investigaciones que yo te explicaba antes vienen con peritos asociados a cada investigación. Tenés la UIF, pero no solamente la UIF, tienes en penal tributario, tú tienes otro perito asociado a SAT, con un departamento especial, que al juez o al magistrado lo va asesorando, le brinda elementos como para que pueda dilucidar el problema que tú mencionaste. No podés hacer esto si no tenés 5 investigaciones paralelas con 5 peritos paralelos que estén a la disposición del señor o la señora jueza y que le ayuden a dirimir este problema que tú mencionas. Por sí solo, así de manera aislada, no podés esperar que un juez o una jueza pueda dilucidar esto. Entonces, esto ya lo ha hecho Uruguay. Uruguay es el último. Costa Rica y Colombia lo está haciendo y han logrado, y aquí voy a la técnica de Roberto, han logrado mejoramientos enormes en la calidad de las resoluciones, en casos como los que señala acá la profesora. Entonces, creo que es importante que esta recomendación de 5 investigaciones paralelas, o sea, hemos estado volando sobre terrenos de derechos humanos, pero la pregunta de ella obedece un poco a la calidad de la resolución y cómo el juez puede obtener el mejor asesoramiento de un Estado que hoy tienes a cada uno de los instrumentos y músicos tocando cada uno su música por separado. Entonces yo creo que por ahí se resuelve. ¿Sí? Gracias. Gracias a ti. Gracias. Un país que hay que destacar como juzgadores, como perito de peritos, que efectivamente adolecemos de a veces estos dictámenes que estén realmente condicionados, que estén realmente estructurados para que el juzgador pueda elegir el que mejor pueda proveerse para efectos de una justicia, que es lo que he siempre señalado, no requiere el país, es necesario ya. No, pero el punto de Raúl es muy importante, porque tenés que adaptar estas técnicas a la realidad sociojurídica de cada país, que es el punto de Raúl. Y yo creo que es fundamental. Yo esta recomendación no te la haría en Yemen, no te la haría claramente en Nigeria o peor aún, en Eritrea. No tienen la capacidad técnica, no tienen los recursos humanos, no tienen los recursos... México sí los tiene, para hacer lo que acabamos de mencionar. Sí lo tiene. Entonces ya mismo, porque no se le puede pedir a un juez o a un magistrado que esté motivando en este tipo de situaciones, con el cual no está capacitado. Bueno, esa es la gran... Y mi crítica al doctor Hertzmanero, a quien le tengo un respeto individual, es justamente esa, que no invita a las instituciones a que formen parte del impulso de la causa penal. Es una crítica técnica para que no parezca personal, es técnico-jurídica. Entonces, el juez o la jueza no tiene capacidad de motivar en el sentido que tú mencionabas. Sí, gracias. Roberto Carlos Fonseca, ya en ese último bloque. Adelante. Bien, de todo lo que ha comentado Edgardo, el doctor Buscaglia, me parece fundamental esta idea de redefinir la relación que existe entre combate a la delincuencia y derechos humanos. Porque, como los colegas hemos escuchado,
la sociedad tiene todavía un sentir de que los derechos humanos en México son vías para proteger a los delincuentes, ¿no? Es un discurso que ha generado el populismo punitivo y que suele tener cabida en los medios de comunicación. Sin embargo, esta distinta perspectiva que usted nos está sugiriendo hace que tengamos que cambiar totalmente la ecuación, porque desde esta visión es más bien una política de derechos humanos la que nos va a proteger como ciudadanos de esta delincuencia. ¿Sí? Tenemos indicadores jurimétricos que prueban eso. Lo que usted está diciendo, profesor, y no quiero ser muy formal, Roberto, es exactamente eso. O sea, te prueba que los países que más cumplen con estas 16 convenciones logran disminuir la delincuencia organizada de acuerdo al indicador de la ONU que tenemos medido. O sea que esto no es una hipótesis, es una verificación empírica la que te estoy planteando. O sea que es muy importante señalarlo. Sí, entonces es importante que trascienda esta verificación, vaya, esto que ya es conocimiento que tiene un cierto respaldo. Y ligado a esto, me ha interesado también esta otra perspectiva de los vacíos de poder, porque ahora se dice mucho de que en esta época los estados fuertes pareciera que están un poco en retirada, ¿no? Entonces, este vacío de poder lo llena sin duda la delincuencia organizada, pero también hay escenarios en los que estos vacíos los llena la sociedad civil, ¿no? Claramente la sociedad civil no tiene estos deberes de prestar los bienes y servicios que constituyen los derechos humanos, pero vaya, cuando el Estado se debilita también pueden surgir estos otros agentes, ¿no? Entonces, en este sentido, celebro que se lleven a cabo este tipo de mesas, como en el Instituto Givo, que precisamente como un agente no gubernamental está buscando dar cabida a este tipo de foros y discusiones, ¿sí? Ya te agradezco, Roberto. ¿Algo que comentar, doctor? Bueno, primero que justamente el artículo 31 de la Convención de Palermo está pensando en lo que está haciendo el Instituto Givo y la Fundación Givo, que es justamente prevención social de muchos de estos males. El doctor Hermes Bojorquez está trabajando sobre temas de trata de personas de manera filantrópica. Entonces es algo importante y este tipo de eventos alimenta el debate público que después se transforma en política pública. Así que es algo fundamental y en pocos países yo he tenido el privilegio de formar parte de este tipo de foros. Así que en buena hora, felicidades. Doctor Miguel Ángel Aguilar, porque nos ha estado dando citas cuando se habla de juzgadores, de magistrados, con esta problemática en donde yo insisto, sensibilidad para nosotros. Instituto Givo, cuando surge, cuando nace, acuña una frase, Edgardo: ciencia y conciencia para una práctica en el derecho socialmente útil. Comparto contigo que el discurso jurídico es un discurso sociológico, incide en las estructuras sociales, porque atiende a las realidades. Nadie podría dar un discurso formal ajeno a una realidad. México vive una realidad. Un tema muy interesante que trato de precisar, que imperativo para un Estado mexicano que tiene dos deberes en un marco constitucional, en un marco legal. Por un lado, un combate eficiente y eficaz a la delincuencia. Y por el otro lado, la tutela de los derechos humanos. Tratar de encontrar el equilibrio para buscar los dos fines será tanto como encontrar la solución a tantas problemáticas sociales. Muy complejo en una realidad mexicana en donde más allá de poder establecer un Estado garantista, tutelador de derechos humanos, o un Estado populista en un combate bajo un derecho penal del enemigo que se cuestionaría enormemente, tratar de encontrar un verdadero equilibrio verdaderamente sería el planteamiento de solución. A mí me quedo con una solución que tú das y que a mí también la haría mía, o que de hecho y de antemano la he hecho mía. Una capacitación cualitativa. No es a través de la reforma a las leyes que se lograría la solución. Si así fuera, que se emita una ley constitucional que se precise que se acaba con la corrupción. No basta la ley.
Es un contexto cultural, es un contexto de respeto a la legalidad. Cumplamos con la ley, tengamos ética, tengamos moral en nuestra propia formación. Por eso esa capacitación cualitativa, más allá de reformas normativas, en la integración de un Estado unificado, podría ser un buen planteamiento para lograr ese equilibrio entre el respeto de los derechos humanos y un combate eficiente y eficaz a la delincuencia. Que se organice el Estado, que la delincuencia ya está. Así es. Es la única consideración que podría acuñar de tus expresiones. Me permito agradecerte. Eres puntual, eres de un aparato racional y crítico, y hace falta asumir posiciones críticas si queremos encontrar soluciones de fondo. Por cuanto hace a mí, más que hacerte una pregunta o un cuestionamiento, quise abonar a tus consideraciones. Estoy muy agradecido. Gracias. No basta una ley que diga que con esto se acaba la corrupción. El tema de derechos humanos, que también fue materia abordado por el doctor, por nuestro invitado, es tan difícil en un país tan extenso, con diferentes culturas, por supuesto, entender el tema de los derechos humanos. Fernando, yo creo que no es ni difícil ni complejo. De hecho, es parte de una tradición histórica que tiene el Estado mexicano desde la época de la independencia. El problema creo que tiene que ver con algo que se ha tratado en esta mesa y alude a la fragilidad institucional, y quisiera retomar también estos 5, en todo caso, las 5 dimensiones a las que hace referencia Gerardo, y que me agrada cómo visualiza este problema y este reto de la delincuencia transnacional organizada. Y tenemos una problemática en donde la parte política está inmersa, la parte empresarial, la parte judicial, la parte social, el tema del sicariato. Creo que estamos ante un fenómeno realmente complejo, en donde a pesar de que exista un reconocimiento claro de los derechos humanos, el problema no es que se reconozcan, sino hacerlos efectivos. El tema no es en cuanto al diseño de políticas públicas, sino que se ven a la práctica. Yo quisiera aprovechar, Edgardo, si me permites, esta última intervención para provocarte a propósito de hacia dónde vamos en materia de colaboración internacional frente a la delincuencia transnacional organizada. Esto indiscutiblemente no es un fenómeno que solamente tenga implicaciones en México, Latinoamérica, Europa, Asia o África. Afecta a la mayor parte de los países del mundo. En nuestro país ha habido una incesante reforma constitucional y legal en los últimos 30 años y una también muy frecuente reconfiguración institucional. Nuevo diseño institucional para enfrentar un fenómeno, y no damos verdaderamente con la solución adecuada. En este sentido, mi pregunta: durante las últimas décadas se transformó la idea de la soberanía nacional, y el mejor ejemplo de ello fue el tema del comercio, el comercio internacional. Hoy por hoy el comercio se da de manera global y tal parece que no existen fronteras. Se creó también hace algunos años la Corte Penal Internacional para juzgar un género de delitos y de delincuentes, específicamente aquellos que atentan en contra de lo más esencial de los seres humanos, los delitos de lesa humanidad. ¿Será, Edgardo, que así como ha sucedido con esta nueva idea de las soberanías nacionales, con esta orientación de la Corte Penal Internacional, será que en materia de cooperación internacional estamos ya ante un próximo nuevo orden internacional en donde pudiera combatirse la delincuencia organizada a través de un moderno esquema de cooperación internacional? Porque si tenemos instituciones frágiles en países como el nuestro, débiles, y ni qué decir en otros más de Centroamérica o Sudamérica, África o Asia, es indiscutible que esos gobiernos de esos países jamás podrán enfrentar la delincuencia organizada mientras no superen estas condiciones. ¿Será que avisoramos una nueva estrategia de colaboración internacional o bien de intervención universal frente a este fenómeno? Es una pregunta, habría que producir un libro sobre esta pregunta, y quiero vincular los comentarios de mi amigo Miguel Ángel con los tuyos, Raúl, y vincular los dos comentarios y tu pregunta e intentar responderla. Toda
política de cooperación y coordinación internacional y para eso están diseñados estos instrumentos jurídicos. Los instrumentos jurídicos de la ONU están diseñados para delitos o fenómenos transnacionales, o sea que trascienden fronteras, ya sean delitos o problemas ambientales o lo que sea. Requieren de una condición local. Uno tiene que ir de lo local a lo internacional para poder efectivamente aplicar esos instrumentos. De lo local tienes que partir no tanto de lo que se conoce como Estado de Derecho, ¿no? La consistencia, coherencia en la aplicación de las leyes y la legitimidad percibida por la sociedad de esas leyes, sino tenemos que ir a un concepto que no hemos mencionado, que es la cultura de la legalidad. O sea, la sociedad debe percibir esas leyes y esas autoridades como legítimas para que el país no sea base de una continua violación de sus leyes y de fenómenos transnacionales que partan de su mismo territorio. Por ejemplo, el secuestro de una mujer en Sonora y la aparición después de una desaparición forzada, esta mujer aparece en Canadá. O sea, es un delito transnacional, pero nace del hecho de que la sociedad en Sonora está atomizada, no hay mecanismos de prevención social que impida que esa mujer esté sufriendo situaciones de riesgo que hacen que sea carne de cañón para las redes criminales. Entonces, hay una muy pobre cultura de la legalidad en algunos países, incluyendo en Estados Unidos de Norteamérica, donde ya se observa un deterioro del tejido social en ese sentido. Entonces, los mecanismos internacionales de cooperación solo funcionan en la medida que exista presión social desde abajo hacia arriba con cultura de la legalidad inherente. Y eso no es un fenómeno técnico que podemos resolver los expertos. Eso es un fenómeno que va desde la educación cívica hasta el hecho de que los ciudadanos y ciudadanas tienen que sentir que forman parte de la elaboración de esos instrumentos jurídicos. Por eso yo una de las reformas más importantes que considero reforma madre o reforma padre es una reforma electoral que permita que millones de mexicanas y mexicanos hoy sientan que la probabilidad de formar parte de esas listas de precandidaturas es real sin necesidad de besarle el anillo a un cacique político o a través de simulaciones de tómbolas y encuestas. Que millones de mexicanas y mexicanos sientan que pueden formar parte de las listas de precandidaturas y ser políticos o políticos y formar parte de la elaboración de instrumentos jurídicos y sentir que esos instrumentos jurídicos se generaron desde ellos y ellas. Eso es un fenómeno social, no es un fenómeno técnico-jurídico. Y la reforma electoral es parte de ello. Y solo después que tengas esa plataforma social con una cultura de la legalidad básica, como la que se revirtió en, siempre menciono Sicilia, donde pasaste de Sinaloa a ser lo que son ahora, lejos de ser ideales, pero hoy la sociedad está del lado del Estado, hoy la sociedad está al lado de la cooperación internacional. Eso requiere de unas reformas con presión social desde abajo hacia arriba que todavía no vemos en México y no vemos en muchos países. Entonces, la cultura de la legalidad es una precondición para que esa cooperación internacional tenga pies y cabeza. Y después tenemos un factor internacional muy preocupante, Raúl, que es el hecho de que estamos viviendo un movimiento tectónico en el mundo en donde se están cuestionando esos mecanismos de cooperación. Se están cuestionando desde Hungría, se están cuestionando no solamente desde Brasil, desde Trump en Estados Unidos, se están cuestionando esos mecanismos de cooperación. Entonces, tenemos que mejorar el aspecto de demanda de cooperación internacional a través de una base social desde lo local. Todo parte de lo local. O sea, esto si no terminan siendo leyes o instrumentos artificiales sin fundamento sociojurídico. Y eso voy un poco. Espero que te lo esté respondiendo la pregunta. Gracias a ti. Bueno, pues lamentablemente para los 4, 5, 6 con un servidor aquí presentes, el tiempo pasó rápido. Es rapidísimo. De hecho, una de las preguntas que nos haces es ¿cuándo podrá el doctor Buscaglia volver a hablar sobre este tema y profundizar en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita? Y una serie de opiniones en donde se pide más su participación. Cuando me inviten al Instituto Givo, yo regreso aquí automático. Ya queda abiertísima la oportunidad para que regrese con nosotros. Quiero agradecer, por supuesto, a todos ustedes que hayan estado en esta tarde en su primer programa, un primer programa de Givo Televisión con un proyecto que de verdad nos daría mucho gusto que haya sido de su total agrado. Agradecer a nuestros invitados, Verónica Román, Roberto Carlos,
Miguel Ángel Aguilar López, Raúl Plasencia Villanueva y por supuesto a nuestro doctor Edgardo Adolfo Buscaglia por haber participado, no solo haber opinado, dar soluciones, la crítica más que nada que nos permite construir lo que necesitamos, que es un México mejor y es un México mejor para todos nosotros, incluyéndonos por supuesto aquí en el panel. Vamos a estar, si Dios quiere, dentro de 15 días también transmitiendo en este tipo de mesas y agradecer, por supuesto, a todos, insisto, es la segunda vez que lo hago, pero me encantaría que nos siguieran para que Jibo TV vaya creciendo de la mano con ustedes. Estamos hasta la próxima, muchísimas gracias y nos vemos.